El tema del desabasto de agua y el problema de la sequía son cada vez más fuertes, al punto que este fin de semana Querétaro es una de las entidades que se suma a la declaratoria de situación de emergencia, o a la búsqueda de la situación de emergencia, debido a que pues sus presas principales están muy afectadas. 7 de las presas más importantes están pues prácticamente vacías. El plan de abastecimiento de la zona metropolitana consiste en reciclar el agua, en buscar los mecanismos de tratamiento del agua para poder reutilizarla, pero están viendo un escenario tremendo y bastante catastrófico, y es un estado vecino a San Luis Potosí. San Luis Potosí está por las mismas, han estado buscando esta declaratoria, en el caso de la capital, desde hace tiempo, en el caso de la Huasteca Potosina, de varios de los municipios de San Luis Potosí. Y bueno, la pregunta es cómo van estos proyectos y estos programas para tratar de enfrentar pues la sequía tremenda que tenemos encima, porque la venimos arrastrando al 2023, se prevé que la vamos a vivir en este 2024, y bueno, pues la situación ya es muy preocupante, y por eso consultamos al doctor Fernando Díaz Barriga, investigador en materia ambiental. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días. Doctor, porque además sabemos que algunas autoridades, como es el caso del Ayuntamiento de la capital, se habían acercado a ustedes para ver, a los investigadores, para ver cuáles eran pues la situación real, primero el diagnóstico y las alternativas de las que se podía echar mano. ¿Se ha continuado con este trabajo de colaboración? ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos en San Luis Potosí? Mira, en primer lugar te voy a contestar directamente a lo del trabajo de colaboración, es no. Por lo menos no con el grupo de agua de la universidad. Nosotros sí tenemos contactos así esporádicos con los chicos de Interapas, en fin, ¿no? Pero un trabajo conjunto, ¿coordinado? Que tú digas municipio, universidad, sobre todo para lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, que son las medidas de mediano plazo, pues no hay esto. Yo me imagino que mucho se debe a las campañas políticas y que tienen otras prioridades, ¿no? Y de la Comisión Estatal del Agua tampoco. Tampoco, no, o sea, nos invitan a sus reuniones, pero un programa así, sólido, pensado, encaminado, no lo hay. Al menos no con nosotros. Desconozco con el IPICIT, que pues yo he hablado con amigos y pues tampoco, pero no puedo hablar de otras instituciones, en todo caso. ¿Cuál es el estado actual de lo que ustedes documentan, doctor? ¿En qué situación se encuentra San Luis Potosí? Mira, a nosotros lo que nos preocupa muchísimo, pero muchísimo, es que crean que operando pozos nuevos, la crisis se acaba. No. Ahí el tema es la crisis se retrasa. Pero el agua, y esto es algo que contigo le he dicho como 800 millones de veces, Erika, el agua que sale de abajo no está limpia. Y es cierto que la gente se justifica de que realmente no es el agua que la gente toma. La gente toma agua embotellada. Pero el agua embotellada, el agua de garrafón, viene del agua subterránea. Y cada vez hay contaminantes más raros, hay nuevos contaminantes que no sabemos si los sistemas de potabilización que están utilizando, por ejemplo, las rellenadoras, los está quitando. Y te voy a dar un solo caso, los microplásticos. Y tú me dices, ¿y por qué el agua subterránea tiene que tener microplásticos? Porque tenemos evidencia de que el agua subterránea se está contaminando desde la superficie. Entonces, y si en la superficie queman plásticos, porque los queman, sobre todo en la zona norte de la ciudad, en las ladrilleras, en los sitios clandestinos, en fin, ¿no? Y también alrededor de la zona industrial queman plásticos. Entonces, nada más por ese ejemplo, te digo que habría que revisar la calidad del agua mucho más allá del arsénico y del flúor, que también hay que quitarlos. Entonces, este es un solo ejemplo de la preocupación que tenemos. ¿Por qué? Porque los microplásticos a la larga causan daño renal. Entonces, si te vas al mediano plazo, pues el problema del agua se convierte en un problema de salud gravísimo. Doctor. Entonces, y esa visión
es la que verdaderamente no se tiene. Es decir, que el agua que estamos tomando en tiempos de crisis, de cualquier forma, ¿nos va a hacer daño en un futuro cercano? Mira, la respuesta es el estudio que se necesita y que no se está haciendo. Decir sí o no, se necesita ya urgentemente iniciar un estudio para ver la verdadera calidad del agua que está llegando a las potabilizadoras y ver si el sistema de potabilización está quitando los contaminantes emergentes. Y hay contaminantes muy, muy, muy peligrosos. A ver, me quiero detener en esta parte porque incluso el gobierno ha instalado estas rellenadoras de garrafones, tanto en Soledad como en el resto, me parece que nada más Soledad y La Capital son los que tiene hasta ahora. La gente que está rellenando ahí sus garrafones no tendría la certeza de que efectivamente se está pues comprando, se está adquiriendo, se está teniendo acceso pues a agua realmente purificada. Eso es lo que no sabemos, porque a raíz de los nuevos, de los hallazgos que hemos estado definiendo, de que cada vez existe más riesgo de que el agua subterránea esté contaminada por fuentes superficiales. Bueno, pues entonces, pero eso ya lo supo el presidente municipal desde el año antepasado, lo supo el año pasado, y bueno, pues ahora andamos en campaña. Y pero también lo sabe el gobernador, y también lo sabe el secretario de Ecología. O sea, las autoridades que son las responsables de generar una propuesta a mediano plazo, no lo están haciendo porque están enfocados en otras prioridades. Y claro, cuando nosotros tengamos la crisis, pues el actual presidente municipal ya no va a ser presidente municipal y el actual gobernador ya no va a ser gobernador. Claro. Y es una falta de visión. Pero ese es tan solo un problema, Erika, la calidad del agua. La otra es la cantidad de agua. El acceso al agua, claro. El crecimiento poblacional que se nos viene. El crecimiento poblacional que se nos viene por la industrialización masiva de la ciudad, no solamente va a causar problemas de contaminación de aire, que con muchísimo gusto otro día hablamos de ese tema que también es difícil, sí. pero se van a acabar el agua. Y entonces nos acercamos como Querétaro, como Nuevo León, como casi todo el país, a una verdadera revisión de quién tiene el agua y quién no tiene agua. Y ahí es donde empiezas a pisarle callos a los muy poderosos que tienen las concesiones de agua que gobiernos anteriores que las dieron a diestra y siniestra. Y ahí metemos a los agricultores, metemos a las industrias, y la actual ley no nos permite modificar fácilmente el cambio de concesión, el cambio de permiso, pero no va a haber de otra, no va a haber de otra. No va a haber agua, y en ese momento las concesiones se van a eliminar. Pero eso lo tendríamos que estar previniendo desde ahorita. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, verdaderamente llegaron a un día sin agua, verdaderamente llegaron a eso, y claro que lo primero que fueron fue quitarle el agua a todo el mundo para que el agua la pudiera distribuir la población. Ahora, doctor, me llama la atención justo lo que mencionas de las acciones que se tienen que emprender. A ver, por ejemplo, estamos viendo la situación de Querétaro, que es la referencia que yo daba porque fue la de este fin de semana, y de inmediato vinieron las respuestas desde el Congreso del Estado en Querétaro. Incluso lo llevaron o lo están llevando hasta la discusión federal. A ver qué dijo el Congreso del Estado en Querétaro. Si se está acabando el agua, pues tenemos que priorizar el uso del agua tratada. Necesitamos que se recicle el agua y que se vuelva a utilizar, sobre todo para la industria, y así la ciudadanía pueda seguir teniendo un acceso y una garantía al agua de los vasos de captación, de los pozos, etcétera. Y lo están llevando ya hoy lunes, o sea, esto lo discutieron durante la semana pasada, y hoy lunes un diputado federal ya lo está llevando al Congreso de la Unión. A mí es un tema que me preocupa mucho, porque de pronto me parece que hay quien reacciona en medio de la emergencia mucho más rápido y quienes nos quedamos dormidos, como es el caso de San Luis Potosí. Mira, el divorcio
de autoridades estatales, municipales, y estoy no solamente hablando nada más del municipio de San Luis Potosí, porque este es un problema de Soledad, Villa de Reyes, toda la Huasteca, todo el altiplano. Esta tendría que ser una prioridad de un partido ecologista que está en el gobierno. Tendría que ser la prioridad número 1, y no lo es. Sí, claro. O sea, la gente no se está dando... O sea, yo le digo... ¿Y dónde está el Congreso del Estado también, doctor? Bueno, y al Congreso, que les digo con todo respeto, ¿qué pasaría si abren la llave y no hay agua? ¿Y qué pasaría si el agua de garrafón estuviera contaminada? O sea, a lo mejor ellos tienen opciones de irse a vivir a otro lado, pero hay gente vulnerable y marginada, que es más de la población, más de la mitad de la población que gobierna, que no lo puede hacer. Entonces, simplemente por derecho humano al agua, por derecho humano a la salud, que tienen la obligación de proteger, porque ellos tienen la obligación de proteger los derechos humanos, tendrían que hacer suyo de prioridad temas tan graves, tan terriblemente graves como el agua, claro, como el aire, como la educación. Tendría que ser esta, digamos, la agenda de gobierno del gobierno estatal, porque ya vimos que el Congreso no, por más que haya diputados del Partido Verde, etcétera, vemos que no ha sido un tema el del agua. Insisto, en el Congreso de Querétaro reaccionaron, pero rapidito, La semana pasada lo estaban discutiendo y un diputado federal ya lo está llevando a las instancias nacionales. Aquí en San Luis Potosí no ha habido una voz y tendría que ser entonces, ante la omisión del Congreso del Estado, el gobierno estatal el que le entrara a este tema. Tiene que hacerlo, y también el Congreso del Estado. Yo he hablado con algunos diputados, son muy receptivos, pero al momento de las acciones es donde se quedan cortos, y se quedan cortos porque no hay un liderazgo claro en materia ambiental en el Estado. Sí, no hay, o sea, puede haber liderazgos económicos, órale, puede haber liderazgos sociales, órale, pero no hay un liderazgo ambiental en el Estado. Y lo que es ridículo es que estamos gobernados por un partido ambientalista. Sí. Entonces, la verdad es que uno quisiera ser menos crítico con el gobierno, pero no hay forma. O sea, ahora, incluso en el tema económico, doctor, si nos quedamos sin agua, ¿corremos el riesgo de que las empresas se nos vayan? Es decir, sin agua y sin empleo. En 3 segundos se te va BMW, En 3 segundos, o sea, pero que nada más volteen a ver a lo que empezó a pasar en lugares de la crisis hídrica. Hay una correlación perfecta entre inversión pública extranjera, ¿sí?, y el agua. Doctor. Baja el problema del agua, baja la inversión económica, se les van a ir las empresas y yo quiero ver qué cara ponen. Pero ese va a ser un problema terrible. Y la gran pregunta aquí es, si no llegara a llover, te digo, lo que queremos es que llueva ya, esta estrategia de seguir con los pozos, sacando agua de lo más profundo, yo sé que nos dijeron, no sabemos para cuánto nos puede alcanzar, pero ¿de verdad esto puede aguantarnos todavía un tiempo más, doctor? No, sí nos puede aguantar a 1, 2, a lo mejor hasta 3 décadas, pero, Dios mío, uno no toma decisiones. O sea, no hay que confundir grandeza con grandote. La grandeza de un gobernante se mide con la visión, se mide con lo que hace ahora para que tu estado, que tú gobiernas, a la larga llegue a una nueva situación de desarrollo social. Y estamos acostumbrados a que los gobernantes gobiernan con una visión corta, sexenal o trianual si son presidentes municipales. Bueno, en el tema del agua y del aire eso no alcanza. Tenemos que tener una visión de mayor plazo, y ahí es donde tienen que entrar, porque verdaderamente otra cosa que me desquicia es que la ciudadanía no protesta. Protesta cuando no tienen agua, les llevan pipas, se acabó la protesta. Pues ese no es el caso. O sea, la ciudadanía, tenemos que luchar en el mundo, es uno de los temas más apasionantes. ¿Cómo hacer un nuevo civismo? ¿Cómo despertar a la ciudadanía para que tomen en serio que el futuro está dañado?
El futuro está dañado, no hay futuro. No hay futuro, no hay sostenibilidad. Claro. Entonces, la gente que ahorita está sentada, confortado, porque tiene un garrafón de agua a su lado, que piense si su hijo o su nieto va a hacer lo mismo. Si lo tendrá. Y eso es lo que te preocupa. Pero además, doctor, me preocupan muchas cosas de esto que haces, ¿no? El planteamiento a futuro. Pues, ¿cuál es el futuro que nos espera? A ver, sin agua, pues sin posibilidades de supervivencia. Y ya con para aire empezar. contaminado. Con aire y agua contaminados, pues problemas de salud y con un sistema de salud que no funciona. Es decir, sin bueno, acceso a la salud, ¿no? Ahí le sumamos esta... y sin un sistema educativo adecuado, eso tiene un nombre, se llama sindemia, ¿sí? Eso se llama sindemia. Y somos de los pocos grupos ahorita en el mundo que están trabajando esos escenarios sindémicos. Eso es peor que una pandemia. Y sin trabajo, porque si las empresas se nos van por falta de agua, ¿qué quedaría en San Luis? Problemas de seguridad, sin trabajo, sin educación, sin salud. Pero además, Erika, si tú te vas a las estadísticas laborales, la mitad de los trabajadores son informales. Sí. Viven en precariedad laboral. O sea, ya tenemos ese escenario, tenemos ya el escenario de una mala educación, una precariedad laboral, ya tenemos problemas ambientales y además de todo eso, el cambio climático llegó para quedarse. Entonces, y eso no lo ve nadie, no es un tema de campaña, no es un tema de preocupación. Todo se quiere acabar con las declaraciones de banqueta a un periodista y no es así la cosa. Doctor, no es así. Pues ustedes ahí están, han estado dispuestos siempre a colaborar, los investigadores me refiero, y es una pena que hoy nos esté tomando como eje rector la preocupación legítima por el tema del agua y entonces incluir a todos los sectores. Te agradezco mucho, doctor, que nos hayas tomado la llamada. No, gracias a ti, Erika, por abrir estos espacios. Muy buenos días, el doctor Muchas gracias, Fernando Díaz Barriga.